Bueno, hola a todos. Seguimos con este examen de C1 del Estado de febrero del año 2022, corrigiendo las preguntas. Y vamos a ver ahora la 14, que yo creo que está súper chula, es de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pregunta súper chula y que yo pienso que nos da juego para repasar varias cosillas. Vale, es pregunta que se fundamenta en el artículo tercero. Nos dicen, según la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, ¿pueden los herederos solicitar al responsable o encargado del tratamiento de datos el acceso a los datos de carácter personal de la persona fallecida? Vale, esto lo dicho, se relaciona con el artículo tercero, que es donde nos regulan justo los datos de las personas fallecidas. Y la respuesta correcta, para ir primero a lo directo, que si no me lío mucho, la respuesta correcta es la D de Dinamarca. ¿Vale? Sí que van a poder hacerlo, sí que podrán esos herederos acceder a los datos de carácter personal de la persona fallecida, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente o así se establezca en una ley. Vale, entonces, como norma general, sí que van a poder acceder los herederos a este tipo de datos personales. Las únicas excepciones, yo creo que bastante lógicas, primero, que el fallecido lo prohíba expresamente. Entonces, vale, hombre, si el fallecido prohíbe expresamente que sus herederos, por ejemplo, o que sus familiares o quien sea, accedan a los datos, pues joder, hay una prohibición expresa, parece bastante razonable que prevalezca la voluntad de la persona fallecida. Y lo mismo con respecto a que así lo establezca una ley. Si en un ámbito sectorial determinado, por lo que sea, pues una ley establece que no se podrá hacer, pues lo está diciendo una ley y ya está, y no se puede hacer. Entonces, como norma general sí, pero con estas excepciones. Vale. Luego, ¿qué pasa? Os digo que esta pregunta daba juego para repasar a través de las opciones incorrectas. Pero claro, fijaros, en la A nos dicen no, porque el tratamiento de datos personales de personas fallecidas no entra dentro del ámbito de aplicación de la citada ley orgánica. Y es verdad, que cuando es el artículo 2, si es el artículo 2, cuando nos hablan del ámbito de aplicación, es verdad que se excluyen a las personas fallecidas. Pero ¿qué pasa? Es graciosa la regulación porque te dice, vale, queda fuera del ámbito de aplicación de esta ley el tratamiento de datos de personas fallecidas sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3. Y justo en el artículo 3 te regulan estas cosas. Entonces, a priori te lo excluyen, pero luego te hacen una regulación específica en el artículo siguiente. Además que son artículos correlativos, porque es que el del ámbito de aplicación, como os digo, es el artículo 2, que es verdad que a priori excluye de la aplicación de esta ley orgánica los datos de personas fallecidas, pero luego ya te dicen expresamente, dice, sin perjuicio de lo que venga en el artículo 3, o sea, en el siguiente. Y efectivamente en el 3 es donde se regulan estas circunstancias. Vale, o sea, que eso es interesante. Luego, nos dicen en la B, únicamente puede accederse a estos datos y solicitar rectificación o supresión en el caso de que el fallecido fuera persona discapacitada o menor de edad. No, es verdad que en el artículo 3, en el que estamos comentando, hay referencias específicas a fallecimiento de menores y fallecimiento de personas con discapacidad. Lo que ocurre en esos supuestos, tanto en caso de fallecimiento de menores como fallecimiento de personas con discapacidad, es que habría más personas legitimadas para ejercer estos derechos en nombre de los fallecidos. Por ejemplo, el Ministerio Fiscal o a lo mejor los tutores, la persona que tenga esa labor de tutela con respecto a los discapacitados. O sea, lo que nos dicen con respecto a los menores y a los discapacitados es que además de las personas que están, digamos, ordinariamente habilitadas para ejercer derechos en nombre de los fallecidos, que serían básicamente las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, o los herederos, en el caso de que el fallecido sea una persona con discapacidad o un menor de edad, habría más legitimados. ¿Vale? Esa es la referencia específica que tenemos en el artículo 3, tanto al fallecimiento de discapacitados como al fallecimiento de menores. Y luego la C, está interesante, porque nos dice, solo puede dirigirse al encargado del tratamiento de los datos para acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. Algo de los datos de carácter patrimonial también nos comentan en ese artículo tercero. Pero ¿qué pasa? Lo que nos dicen es que las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, así como los herederos, podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, tanto frente al responsable como frente al encargado, salvo que el fallecido lo prohibiera expresamente o salvo que una ley así lo establezca, pero esas dos limitaciones, o sea, las prohibiciones que pueda establecer el fallecido o las prohibiciones que pueda establecer una ley, no van a afectar al derecho que puedan tener los herederos de acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. O sea que lo que tenemos es que como norma general, herederos y también personas vinculadas por razones familiares o de hecho pueden solicitar tanto al responsable como al encargado acceso, rectificación o supresión de datos de personas fallecidas. Tenemos dos excepciones en las que a priori no se podrían ejercer estos derechos, que serían que el fallecido lo prohíba expresamente, bueno, lo que estamos comentando de esta pregunta, fallecido lo prohíba expresamente o casi se establezca una ley, pero estas limitaciones no van a afectar al derecho que tengan los herederos de acceder a los datos de carácter patrimonial. O sea que a estos, aunque el fallecido prohíba expresamente
solamente acceder a sus datos, a los datos de carácter patrimonial siempre van a poder acceder los herederos. ¿Vale? Algo lógico por otra parte para que veas si te compensa o no aceptar esa herencia. Vale, o sea que lo dicho, tenemos esas referencias que al final un poco la conclusión, por lo que os decía que esto era una pregunta muy interesante, es porque vale, la correcta es la de Dinamarca, pero a través de todas las preguntas incorrectas, de todas las opciones incorrectas, perdón, nos da pie para repasar bastantes cosillas de ese artículo, ¿vale? Y de una forma u otra casi lo hemos ido comentando todo. Deciros por otra parte que ese artículo 3 es de los que resultan ser bastante preguntables de esta ley orgánica, de los bastante preguntables. Y ya que estamos, me permito la licencia, que se dice, de puntualizaros, porque claro, en temática de protección de datos, que para mí siempre ha sido una temática pesada en cuanto a las normas, que luego los conceptos y tal son súper interesantes y son cosas de máxima actualidad y son normas fundamentales y más en los tiempos en los que vivimos, pero sí que es cierto que la redacción de las normas de protección de datos siempre es muy pesada y, en concreto esta más que ninguna, o sea, esta ley orgánica es, vamos, insufrible por no decir otra palabra. Por suerte muchos de vosotros solamente tendréis que estudiar a lo mejor los 3 primeros títulos, pero el que tenga que estudiarse la entera, mucho ánimo, es lo más que os puedo decir, mucho ánimo. Pero dicho, es que aparte de ser una norma pesada, tiene una terminología muy particular. O sea, hay términos que son específicos de protección de datos. Y justo lo de responsable y encargado son dos de esos términos. Entonces, ya que estamos, pues os puntualizo un poco lo que significa cada uno. Básicamente, el responsable es a quien tú le cedes los datos personales. Y por lo tanto, lo que caracteriza al responsable es que es quien va a decidir qué se hace con esos datos personales. Y sin embargo, el encargado es alguien que trata los datos por cuenta del responsable. Os lo digo con un ejemplo básico para que os hagáis una idea. Imaginaros que os dais de alta en Facebook, por ejemplo. Vale, Facebook es el responsable, porque tú te das de alta en Facebook y le cedes tus datos personales a Facebook. Y luego puede ser que Facebook subcontrate a una empresa especializada en tratamiento de datos para que trabaje con esos datos personales. Vale, pues esa empresa a la que pudiera contratar Facebook sería el encargado. Estaría tratando los datos, pero por cuenta del responsable. O sea, tú le cedes los datos a Facebook, Facebook decide qué hacer con esos datos, eso le convierte en responsable, y luego Facebook contrata una empresa para que sea esa empresa especializada la que haga las actuaciones concretas y materiales con los datos personales, pues esa empresa que contratará a Facebook sería el encargado. Vale, y así incluso pues puntualizamos estos términos que pienso que puede resultar de utilidad. Vale, así que nada, pregunta yo creo que bastante completita, vista, y nos vemos en la siguiente.